Muy buenas noches a todos y todas los que se conectan a través de este Facebook Live en el muro de Centro Sofía Sagrado. Quien habla con ustedes en esta noche es Fray Yamil Samalot Rivera, fraile dominico y profesor de teología en la Universidad del Sagrado Corazón. Estamos en Centro Sofía muy contentos, muy contentas por esta oportunidad que se nos ha vuelto a dar de compartir con todas y todos ustedes a través de estos Facebook Live que fueron muy famosos durante el tiempo de la pandemia y que ahora hemos retomado un poco en tiempo de vacaciones ya de la universidad para continuar nuestras conversaciones con todos y todas los que se unen a estas iniciativas que en esta ocasión, esta es como una nueva edición de estas iniciativas, hemos querido llamarle religión en contexto, ¿verdad? Entonces, comenzamos o recomenzamos estas ediciones de Facebook Live del Centro Sofía el miércoles pasado, como muchas y muchos de los que ya han comenzado a conectarse y los que nos verán luego, saben. Estuvimos con un panel excelente sobre la predicación en Puerto Rico, ¿verdad? De la misión que tiene, lo pusimos así de esa manera, el púlpito con la justicia y la paz en Puerto Rico, dado el contexto que tuvimos, lamentable, como lo decíamos la vez pasada, de predicaciones que se han hecho aquí en nuestro querido Puerto Rico, que no son predicaciones que corresponden a lo que el Maestro Jesús de Nazaret nos pide, a los que hemos sentido este llamado y a los que respondemos a este llamado de compartir la palabra con este pueblo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Pues esta semana tenemos otro de estos encuentros que queremos compartir con ustedes de religión en contexto, con un tema que ha sido dentro del contexto mundial, no solamente de Puerto Rico, pero por supuesto como parte del mundo que somos, lo hemos vivido aquí en Puerto Rico, que es el tema de la coronación de Su Majestad Carlos III. Y esta relación posible es lo que vamos a explorar en este en vivo de el rey Carlos III, rey del Reino Unido, con la vida cristiana en Puerto Rico. Porque como sabemos, y ahora vamos a abundar un poquito más, el rey Carlos III es tal vez el único monarca contemporáneo que además es jefe de una iglesia. Al ser coronado, él se convierte en jefe de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces, para tener esta conversación con ustedes, los que ya están conectándose con nosotros y nosotras aquí en el Facebook, en el muro del Centro Sofía, y los que nos van a ver luego, hemos también tenido el privilegio de contar con unos grandes invitados e invitadas para esta noche de hoy. Así que brevemente, de manera que podamos comenzar rapidito, se los voy a presentar. Con nosotros y nosotras se encuentra el doctor reverendo Mario Rodríguez Sánchez. Él es canónigo del obispo episcopal aquí en Puerto Rico y se une a nosotros y nosotras en esta conversación. Él es también doctor en psicología. Así que bienvenido, Padre Mario. Qué bueno tenerlo aquí en Centro Sofía. Buenas noches a todos y todas. Un placer estar aquí y gracias por la invitación, ciertamente. Muchas gracias. Gracias. Contamos también en esta noche con el honor de tener a la primera obispo metodista aquí en Puerto Rico, la doctora reverenda Lisette Gabriel Montalvo. Ella tiene un doctorado en ministerio
además de una maestría en divinidad, y en febrero del año pasado ha hecho historia en la Iglesia Metodista de Puerto Rico al ser la primera mujer elegida como obispa. Así que, reverenda Lisette, hemos tenido unos problemas con su cámara, así que si no se arreglan la vamos a escuchar. Lamentablemente no vamos a poder ver su rostro, pero lo importante es tenerla. Reverenda, bienvenida. Bien, gracias, mis hermanos. Es un placer para mí estar con ustedes. Ciertamente hemos tenido unos problemas técnicos, pero esto no nos va a detener. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo, que sabemos que ella sale de San Juan para Caguas para poder conectarse con nosotros y nosotras. Y le damos la bienvenida a uno de casa y que muchos y muchas de ustedes conocen a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es el gran amigo y colega, profesor José Rivera. Él es profesor del área de cuestionamiento crítico, son cursos de historia internacional que ponen a nuestros muchachos y muchachas insagrados a pensar, a cómo uno le saca la punta, ¿verdad? Hasta una bola de billar para que no nos tomen el pelo, ¿verdad? Utilizar el pensamiento crítico. El profesor José Rivera González, lo hemos visto, ¿verdad? Él ha sido comentador de asuntos internacionales en la televisión, tiene columnas periodísticas también en asuntos internacionales y es un especialista hasta existencial de la cuestión inglesa, porque él estudió estudios europeos en la Universidad de Essex en Inglaterra. Así que él hasta en su piel lo sintió. Bienvenido, profesor Rivera. Muchísimas gracias, Padre Yamil, y muy buenas noches a toda la audiencia que se nos está uniendo a través de Facebook Live, y un saludo muy especial a los colegas de la Iglesia Episcopal y Metodista. Me place muchísimo compartir con ustedes y poner en contexto este evento importante y trascendental, aunque desde la perspectiva de nosotros podría estar muy lejos de ser trascendental, pero lo es, y espero poder explicarlo esta noche. Muy bien, pues vamos a comenzar para rapidito, ¿verdad? Como les decíamos, bueno, que no se me olvide que tras las cámaras tenemos a nuestro colega Marcos Salas Laure, teólogo también, estudiante de teología de la Pontificia Universidad Javeriana, que desde estas son la magia de este mundo cibernético. Él desde Río de Janeiro está asistiéndonos tecnológicamente para poder tener este Facebook Live con ustedes. Así que, Marco, un abrazo y muchas gracias por tu servicio a Centro Sofía. Pues bien, vamos entonces a comenzar con nuestra conversación, a la cual hemos querido titular Defensor de la Fe, la coronación de Carlos III y el cristianismo en Puerto Rico, ¿verdad? Así que como vamos a hacer esto, es que primero vamos, como es religión en contexto, vamos a ver primero el contexto para después entrar en estos asuntos religiosos, porque muchas y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, primero que nada, ¿cómo que eso de que el rey de Inglaterra es defensor de la fe? ¿En qué sentido, verdad? Porque uno lo concibe como un puesto político que algunos o algunas por decir está anticuado, ¿verdad? Son pocas, aunque no tan pocas, las monarquías, todas constitucionales, al menos que tenemos en Occidente. Y luego, ¿cómo es que ese rey que está tan lejos pudiese, como defensor de la fe, tener alguna injerencia en la fe de los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque muchos y muchas habrán visto la coronación,
habrán por las redes sociales o por las noticias, habrán leído, pero pues, ¿por qué defensor de la fe? Pues vamos a comenzar precisamente con nuestro especialista en asuntos internacionales, profesor José Rivera. Cuéntanos así en breve, como ya tú lo has hecho hasta para la televisión, ¿quién es Carlos III que llega al trono de Inglaterra y por qué él es considerado defensor de la fe y por supuesto pues de la iglesia en Inglaterra? Te escuchamos. Claro, sí, te escuchamos perfectamente. Fantástico. Bueno, pues nuevamente reitero las buenas noches. Me place mucho estar aquí y obviamente ofrecerles un contexto político y también histórico sobre el suceso y la importancia del mismo. Debemos recordar ante todo, ¿verdad?, que la institución de la monarquía, aunque no sea importante para nosotros, sí lo es para aquellos que viven en ese contexto, en ese espacio. Aunque con el paso del tiempo, los cambios generacionales y los cambios de mentalidades pues hacen de la monarquía como institución menos relevante. A medida que las generaciones más mayores, sobre todo los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente la generación X, pues vayan desapareciendo, ¿verdad?, del panorama, y obviamente le deseamos larga vida no solamente al rey, sino a todos nosotros. Evidentemente, la monarquía se va haciendo menos y menos relevante. Yo he elaborado a través del tiempo un argumento no necesariamente a favor de la monarquía, sino para poder entender la monarquía como sistema y por qué es relevante para ellos. Por ejemplo, para los británicos, para los belgas, para los españoles, para los holandeses, o debo decir neerlandeses, y para algunos de los países escandinavos como Suecia, Noruega y Dinamarca. Pues en algunos casos el monarca constituye un símbolo de unificación alrededor de una idea, ¿verdad? Una sola corona, una sola monarquía, y eso es lo que entonces le da consistencia a una nación, o se convierte en términos simbólicos, debo decir, en una figura sumamente poderosa y unificadora en un momento, en una coyuntura crítica, en un momento de enorme crisis. Y entonces, tres brevísimos ejemplos. El primero, ¿verdad? Evidentemente, el abuelo del actual monarca Carlos III, Jorge VI, que en un momento de enorme crisis tomó una postura muy firme en contra del avance del fascismo, y con ello entonces hizo una movida que de la retrospectiva constituye una movida política sumamente poderosa, ¿verdad? Porque alineó el gobierno británico, el ejercicio del poder, el poder público, alrededor no solamente de la oposición al fascismo que se estaba suscitando en el continente europeo, sino también en términos de la preparación para lo que eventualmente se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Sucesos similares se han dado en otros contextos. En España, en un momento dado de suma debilidad de la democracia, el anterior rey, Juan Carlos, se presentó ante las cámaras de televisión para afirmar, ¿verdad?, que el golpe de Estado que dio Tejero en las Cortes españolas no era el proceder, y que le pedía entonces a este y a los militares alzados que dejaran las armas. Y más recientemente, en el caso del rey de Bélgica, en un momento en que, y probablemente ya esto es inevitable, que las comunidades lingüísticas ya no encuentran mucha conexión entre ellos. Me refiero, ¿verdad?, a la comunidad de habla neerlandesa y la comunidad de habla francesa, lo que llamamos Flandes y la Walonia. Pues obviamente eventualmente probablemente se separarán, pero en un momento de enorme crisis,
no se podía formar gobierno, como sabemos, un sistema de representación proporcional, y simple y sencillamente no se podía formar gobierno, y en un momento dado el rey intervino a exigirle a las partes, ¿verdad?, a todo el movimiento político, que simple y sencillamente formaran gobierno, porque él era el rey de todos los belgas y que Bélgica necesitaba gobernarse. Nada, ese elemento es importante, y creo que sigue, ¿verdad?, mientras sigan suscitándose ese tipo de problemas, pues obviamente la monarquía va a seguir siendo relevante. Claro, el paso del tiempo pues ya determinará, ¿verdad?, si se mantendrá. Volviendo entonces a la cuestión del rey Carlos III, obviamente el título de defensor de la fe es sumamente problemático, y lo es desde sus orígenes. Les recuerdo a la audiencia que es en 1521 cuando el Papa León X le otorga el título al rey Enrique VIII de defensor de la fe, precisamente por haber elaborado un argumento en contra de los intentos reformadores de Lutero en Alemania. Sin embargo, y obviamente, ¿verdad?, ese título se le otorga, y claro está, en ese momento, en esa coyuntura, pues obviamente estos títulos tenían muchísimo más peso, más allá del simbólico. Sin embargo, llega lo que todos sabemos, ¿verdad? Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, no puede concebirle hijos varones, y como estaban muy adeptos a la ley sálica, que precisamente, ¿verdad?, una mujer no podía heredar el trono, ¿verdad?, monárquico o la monarquía, pues simple y sencillamente él quiere separarse de Catalina de Aragón, solicita en un momento dado la anulación de matrimonio, a lo que Roma se niega simplemente, y entonces pues obviamente en una movida que es más de poder político, de ejercer un mollero político, y a veces lo que yo pienso, ¿verdad?, guiado un poco por la prepotencia, la petulancia y la lujuria, decide entonces romper con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y entonces pues obviamente el acta de supremacía de 1534, el Parlamento lo declara entonces cabeza de la Iglesia. El título defensor de la fe se queda, aunque haya sido otorgado por un Papa católico, pero por la cabeza, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y simple y sencillamente está ahí. Y se mantiene, pero sigue siendo problemático. Y no solamente en ese contexto, y con esto entonces quizás le puedo dar la palabra al compañero y a la compañera. El título de defensor de la fe, o sea, estamos hablando de la fe. ¿Qué fe? Porque hablamos rey de Inglaterra. Entonces, ¿qué es? ¿Es Inglaterra? ¿Es Gran Bretaña? ¿Es Reino Unido? Les recuerdo a la audiencia, y esto yo lo he dicho varias veces, no solamente en los medios de comunicación, sino en el salón de clase, y mis estudiantes lo saben, que simple y sencillamente, o sea, lo que nosotros conocemos como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una unión de 4 naciones. Inglaterra, que es la más grande y la más poblada, y obviamente la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad?, es la sede del origen de lo que entonces llamamos la comunión anglicana. Escocia, que es más presbiteriana, la influencia del calvinismo, del anabaptismo fue mucho más fuerte allí en Escocia, y en el norte de Inglaterra también. Ya podríamos en algún momento después, en otra intervención más adelante, hablar de Cromwell y de lo desastroso que fue para los católicos en Irlanda particularmente. Gales, que básicamente su identidad fue casi prácticamente desaparecida, y es que ahora empieza un resurgir de esa identidad galesa, en donde obviamente el anglicanismo todavía cala muy fuerte. Y claro está Irlanda del Norte, que son los 6 condados que se mantuvieron en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, cuando Londres le otorgó la independencia en 1921 a lo que se llamó en un momento dado el Estado Libre Irlandés, y claro está, y eventualmente la República de Irlanda. Y ahí entonces tenemos, ¿verdad?, ese sectarismo, de nuevo, ¿verdad?, el defensor de la fe. ¿De qué fe?
porque la mayoría de los norirlandeses, o una buena parte de los norirlandeses, son católicos, apostólicos romanos. Y otros, pues ya son herederos, ¿verdad?, de esos misioneros y colonos presbiterianos escoceses que impusieron, ¿verdad?, esa cultura de anglicanización, de protestantización, de imponer el protestantismo en un país de su mayoría católica. Entonces, ahí está el elemento. Y les recuerdo, ¿verdad?, que existe una dicotomía, el rol de defensor de la fe, aunque puede ser muy problemático. Lo cierto del asunto es que a nivel institucional, con esto termino, es simple y sencillamente, es más simbólico que otra cosa. En cuestiones teológicas, en cuestiones espirituales, el rey no tiene nada que ver. O sea, su presencia está ahí, su presencia se requiere, pero el verdadero líder espiritual de la iglesia anglicana y de la comunión anglicana es, en efecto, el arzobispo de Canterbury, cuyo nombre se me escapa, ya lo averiguaré, o bueno, el reverendo no lo puede decir, que es, en efecto, primus inter pares y es el líder espiritual de la iglesia de Inglaterra y evidentemente de la comunión anglicana. Voy a dejar mi intervención aquí para entonces abrir la conversación con los otros compañeros, pero espero que esto les haya dado algún tipo de perspectiva y trasfondo. Y claro está, estoy aquí abierto y disponible a contestar sus preguntas. Muchas gracias, profesor José Rivera. Gracias por ese contexto que nos ayuda a comprender cuál es el origen histórico de la figura del rey Carlos III como jefe de la iglesia anglicana, con este título heredado cuando esta iglesia de Inglaterra estaba bajo la iglesia católica romana, ¿verdad? Que es el Papa el que le da ese título, pero se mantuvo hasta en la coronación, ¿verdad? Eso se repitió, de que él era el defensor de la fe. Y ¿de cuál fe, verdad? Padre Mario, como representante de la Iglesia Episcopal, que aquí en Puerto Rico, que forma parte de la comunión anglicana, quería que entonces en este primer momento que estamos tratando de contextualizarnos para ver entonces si hay o no alguna injerencia directa, ¿verdad? Pero ¿usted cómo nos podría explicar a todos los que estamos participando de este Facebook Live la relación que existe entonces de la Iglesia Episcopal con la Anglicana, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de esa relación? Y en Puerto Rico, ¿verdad? Porque en Puerto Rico llega el anglicanismo que se va, ya usted nos lo dirá, ¿verdad?, a transformar en la Iglesia Episcopal. Le escuchamos, padre. Sí, posiblemente lo más importante es entender una división de lo que ha dicho el profesor. Una cosa es la Iglesia de Inglaterra y otra cosa es la comunión anglicana, ¿verdad? La comunión anglicana es mucho más grande, alberga las iglesias del mundo. Somos 10 millones de anglicanos que aceptamos, nos referimos al obispo de Canterbury como una figura central del espíritu del anglicanismo en el mundo, ¿verdad? Esa figura no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre ninguna jurisdicción del mundo que no sea las iglesias que tiene bajo su cargo, las diócesis que tiene bajo su cargo en Inglaterra. Así que es una figura que representa, pero no tiene autoridad a nivel mundial. Así que esa es la comunión, ¿verdad? Anglicanos, de llamarse anglicanos hay muchos, pero no todos representan o están albergados en lo que se conoce como la comunión anglicana. Esa comunión, ¿verdad?, alberga 42 segmentos regionales, ¿verdad?, o provincias, que es como se llama, y 5 iglesias nacionales, y eso hace un mapa anglicano alrededor del mundo y se le conoce como la comunión anglicana. La provincia de Estados Unidos, ¿verdad?, es a la cual pertenecemos, porque ahí es que está la iglesia episcopal, que no es otra cosa que la iglesia anglicana en los Estados Unidos. Hasta la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, todos eran anglicanos, ¿verdad? Así que con la ruptura
posterior a la independencia de los Estados Unidos. La iglesia se mira a sí mismo lo que quedó en Estados Unidos y dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? La iglesia se transfiere a su origen y que lo que queda es un puñado de sacerdotes en Estados Unidos y lo que queda, y no quedan obispos, de hecho. Así que se empieza a construir o a darle forma a una iglesia en los Estados Unidos con un sentimiento claro y absoluto de su origen, ¿verdad? Que es anglicano. Y de ese origen y de esa realidad surge la iglesia episcopal, que es la representación en Estados Unidos de ese mundo anglicano. Esa iglesia, ¿verdad? Que se forma, adquiere el nombre de episcopal, viene de la palabra episcopo del griego, que significa obispo, así que es la iglesia de los obispos. En realidad lo que es una advertencia de esto no es del rey, esto es de los obispos. Y el gobierno es de los obispos y se crea una dimensión entre los laicos y el clero y sus obispos. Cuando se construye o se le da forma a la estructura de lo que es la iglesia episcopal, se crea bajo la misma estructura de lo que iba a ser el gobierno de los Estados Unidos eventualmente, ¿verdad? Tiene una figura principal que surge por elección, que es un primado, y hay dos cámaras que toman decisiones y se ponen de acuerdo. Una es la Cámara de los Obispos y otra es la Cámara de los Diputados, que está constituida por laicos y clero. La gobernanza, ¿verdad?, de esa iglesia episcopal surge o se da como resultado de la acción de esas cámaras en su encuentro cada 3 años, ¿verdad? Así que la forma o la estructura de gobernanza está ahí. Si bien la figura del obispo de Canterbury, que es una figura, una figura que postula una unidad, un sentimiento común, una posibilidad, una mirada de misión, ¿verdad? Para ese mundo anglicano. Cada provincia con su arzobispo y sus obispos van delimitando y accionando su plan de trabajos, lo que está permitido, lo que no está permitido, hacia dónde va la iglesia y otra serie de cosas que se dan dentro de la vida particular de cada iglesia. Dentro de eso, cada obispo tiene también, ¿verdad?, su propia jurisdicción y su propia acción. Y por otro lado, ¿verdad?, ese obispo de Canterbury tampoco es que vive en la soledad o en la gobernanza absoluta de esa comunión, ¿verdad? Hay unos instrumentos que regulan o trabajan con ese obispo de Canterbury que constituye parte de lo que se hace o no se hace a nivel de la comunión. La conferencia de Lambeth, que es muy famosa, la última fue en el verano pasado, donde van todos los obispos de esa comunión a reunirse por varios días con el obispo de Canterbury a orar, meditar y reflexionar sobre esta vida en común, ¿verdad?, que tiene este mundo anglicano. Pero además, pues, hay otros mecanismos de regulación de esa acción que tiene tanto el obispo de Canterbury como lo que es la realidad de ese mundo, ¿verdad?, que constituye la comunión anglicana. Así que tenemos eso de frente. Nosotros, ¿verdad?, empezamos siendo anglicanos en Puerto Rico. La iglesia se establece en Puerto Rico en el año 1872. Estábamos bajo la iglesia, la diócesis de Antigua, y surge por el interés de marinos mercantes en el puerto de Ponce de tener la posibilidad de expresar su fe en territorio, ¿verdad?, que pertenecía a la corona española y bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica Romana. Se hizo esa petición y es la primera vez que se dio permiso para una iglesia que no fuera la Iglesia Católica Romana que pudiera tener sus servicios aquí en Puerto Rico. Eso fue en Ponce y de ahí surge la Iglesia de la Santísima Trinidad en Ponce y comienza un trabajo que era totalmente en inglés. Estaba muy regulado por las autoridades españolas. Por ejemplo, la iglesia no podía tocar campana,
para entrar a la iglesia había que entrar por la puerta de atrás, las puertas de frente estaban cerradas, no estaba permitido abrirlas. Y de esa forma comienza, ¿verdad?, ese trabajo de la iglesia anglicana en Puerto Rico, que era mayormente para atender, ¿verdad?, ese grupo de personas que estaban de tránsito en el puerto de Ponce y que eran de una clara extracción anglicana. Con el cambio de soberanía en Puerto Rico, entra el gobierno de los Estados Unidos y con eso hay una transferencia de esa diócesis antigua a la iglesia episcopal y nos convertimos en un distrito misionero de la iglesia episcopal y comienza entonces el trabajo de esa iglesia acá en el año 1901. Y se retoman los trabajos que obviamente estaban en Ponce, ya había otros trabajos en Vieques y había otros trabajos que estaban comenzando a dar frutos. Así que en 1901 se unifica todo bajo ese territorio y se empieza un trabajo puramente misionero de la iglesia episcopal en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y eso nos va a traer, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿verdad?, que somos 78 espacios de oración aquí en la isla, además de capillas adicionales que tenemos. En ese caminar, ¿verdad?, de muchos años, pues nos dimos el espacio para dejar de hacer ese servicio en inglés, que era lo que teníamos permitido, ¿verdad?, y traer a la lengua vernácula local, que era lo que somos y que es esto de ser episcopal aquí en la isla. Llevamos muchos años de trabajo, estamos en gran parte de la isla y hemos incursionado en el espacio de la salud, en hospitales, en escuelas, en trabajo social y eso es parte de lo que hemos sido. Si retomo un punto del profesor, ¿verdad?, y de lo que hemos estado hablando, de este asunto de si es defensor de la fe y de cuánta fe son, pues para esta coronación en particular, hubo una oración que no es parte del rito original cuando coronaron a Carlos III, ¿verdad? Y algo que él oró después que hizo el juramento de defender esa iglesia nacional, hizo una oración adicional que es nueva, y tratando de romper con el concepto de lo que era una sola fe o la defensa de una sola fe, ¿verdad? Y traduzco diciendo que el nuevo rey, oró diciendo que él esperaba ser una bendición para todos los hijos de toda fe y de toda convicción. Así que es una oración de reparación del concepto de una sola fe, que ya en esta coronación tratan de abrir. Lo otro es la participación que hubo durante la coronación de diversos representantes de distintas iglesias más allá de la iglesia anglicana. Así que si bien está esa extracción histórica de esa procedencia de defensor de la fe, y ciertamente ese defensor de la fe eventualmente se convirtió en la iglesia de Inglaterra, en el mundo, eventualmente en el mundo anglicano, pero en el mundo actual de hoy, como dijo el profesor, ciertamente el obispo de Canterbury es la figura que puede hablar o decir de asuntos de religión. Pero el rey, de una manera muy hábil y muy contemporánea, le añade ese toque de diversidad a su reinado y habla claramente de todos los hijos, de toda fe y de toda convicción. Yo creo que eso abre. En resumen, el rey no tiene nada que ver con lo que pasa con la iglesia anglicana en Puerto Rico, o sea, nosotros los episcopales, ni en muchas otras partes del mundo. Seguimos. Muñequito de comprensión, ¿verdad? De cómo desde el siglo XVI se crea lo que hoy, ¿verdad?, conocemos como la Iglesia Anglicana, como esa Iglesia Anglicana en realidad es una comunión de comunidades de fe dentro de esta tradición del anglicanismo, como esta ruptura que tiene los Estados Unidos en el siglo XVIII con Inglaterra hace que exista también
la iglesia episcopal, que en Puerto Rico, interesantemente, como lo explica el padre Mario, comienza como iglesia anglicana, es la primera expresión del protestantismo en Puerto Rico, de hecho, así como iglesia institucionalizada, organizada, con todos esos avatares que tuvo, ¿verdad?, con el gobierno español y la sola fe católica de este tiempo colonial. Y como entonces también después con lo que pasa en los Estados Unidos, pues por ende en Puerto Rico con la invasión de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues se convierte en la iglesia episcopal. Ahora bien, en esta historia hay una rueda más en esta parte contextual, que es otra hija del anglicanismo, que va a ser la iglesia metodista. Y aquí en Puerto Rico tenemos la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que como decíamos al inicio de este Facebook Live, tiene por primera vez una mujer como obispo que lidera la comunidad metodista que nace del anglicanismo. Entonces quisiéramos ahora escuchar, aunque no la vamos a ver, ¿verdad?, por estas cosas de la tecnología, pero la vamos a escuchar con mucha atención, a la reverenda doctora Lisette Gabriel Montalvo, para que, obispa, usted nos pueda explicar este origen de la iglesia metodista con el anglicanismo y su desarrollo aquí en Puerto Rico. La escuchamos. Pues buenas noches nuevamente a todos y a todas los que nos escuchan, y yo voy a tratar de resumir una historia desde el 1730 hasta el presente en el menor tiempo posible. Así que nos proponemos esto. La iglesia metodista, como bien dijo el padre Yamil, surge de la iglesia en Inglaterra, específicamente del anglicanismo. Nuestro fundador, el reverendo Juan Wesley, y toda la familia Wesley fue una familia bien vocal, bien pertinente dentro del mundo, ¿verdad?, de la iglesia anglicana. El padre de Juan Wesley, llamado Samuel, era un sacerdote anglicano, y siempre he dicho que la bujía, el motor detrás de Samuel era su esposa Susana, que Susana fue la que educó a sus 19 hijos, era una mujer que predicaba, que enseñaba, que trabajó con esa familia con mucho ahínco. Así que Juan y Carlos se convirtieron en sacerdotes anglicanos, eran hermanos. Juan Wesley era bien dedicado a la palabra, al estudio, era profesor en Oxford, era una persona que tenía una predicación exquisita, y su hermano Carlos, pues también era un sacerdote anglicano, pero se dedicaba más a la música, la composición de himnos, todo lo que tenía que ver con lo que es la liturgia. Estos dos seres extraordinarios comenzaron a sentir que la iglesia anglicana necesitaba un cambio, que necesitaba un avivamiento para que se dirigiera más a la atención social de aquellos tiempos, a las situaciones críticas que se estaban viviendo en aquellos tiempos, y lo que pretendían era un acercamiento de la iglesia anglicana a las necesidades del pueblo. Esto es lo que Juan Wesley llama la santidad social. La iglesia anglicana pues estaba como un poco renuente a esto, porque Juan pues tenía unas prácticas que no eran como muy de la iglesia anglicana, en el sentido de que si tenía que predicar en las minas, con los mineros, con las personas pobres, pues él lo hacía. Juan Wesley siguió todo su proceso como profesor en Oxford, estuvo allá en el 1730, comenzó un grupo de oración, un grupo de búsqueda espiritual, un grupo de lo que es la meditación, y ese grupo se conoció como el Club de los Santos. Seguían siendo anglicanos. Juan Wesley nunca fue metodista, él murió siendo anglicano, su corazón estaba en la iglesia anglicana, aunque estaba, ¿verdad?, prácticamente distante en términos físicos de lo que era la iglesia anglicana, porque pues prácticamente fue expulsado de la iglesia, y por eso de ahí viene la expresión, pues entonces el mundo es mi parroquia. Donde quiera yo esté, pues ahí estaré dirigiendo la parroquia. En el 1735 tuvo una experiencia extraordinaria en su vida de fe, porque él no se sentía perdonado, él no sentía
que sus pecados eran perdonados, así que el 24 de mayo del 1735 tuvo una experiencia extraordinaria donde sintió que sus pecados fueron perdonados y había regresado de una experiencia misionera en Estados Unidos, específicamente en Georgia. Él había ido para convertir a los nativos de Savannah, en Georgia, pero llegó frustrado, regresó frustrado, como un misionero frustrado, porque los planes que él tenía no se pudieron cumplir. De esa manera él regresa a Inglaterra, tiene esta experiencia y comienza a predicar en distintos lugares, en distintos escenarios donde socialmente la gente necesitaba ayuda. Así que el metodismo viene a América, a Estados Unidos, específicamente a Georgia, y allí también dejó unos pastores y eventualmente obispo que él consagró, Juan Wesley, aunque se seguía sintiendo anglicano, pero ya había consagrado acá en los Estados Unidos. Y luego el metodismo viene primeramente a las Antillas, así como llegó el anglicanismo Antigua, primeramente a las Antillas, allá en el 1758, Juan Wesley bautizó 2 esclavas negras que pertenecían a un señor Gilbert en Antigua, que él tenía una plantación de caña de azúcar, y de ahí entonces se establece en Antigua, y ese establecimiento provocó que estas 2 mujeres que fueron bautizadas, que eran esclavas negras, una se llamaba Sofía Campbell y la otra Mary Alley, ellas se convirtieron en pastoras, porque al regresar el dueño de la plantación, la familia Gilbert, las declararon pastoras, así que ellas fueron pastoras en el 1758 con una congregación de 20 británicos y 200 afrodescendientes. Así que no era una comunidad pequeña la que ellas tenían, ¿verdad? Por otro lado, desde Estados Unidos, Charles W. Dries había estudiado en la Universidad de Boston y había comenzado esa obra metodista y lo enviaron a Puebla, México. Luego también pasó a Argentina y a Brasil, y en el 1898 él fue enviado a buscar desde Argentina para venir a abrir la obra en Puerto Rico. El metodismo viene a través de Charles W. Dries a Puerto Rico. En el 1900 llegó finalmente Charles W. Dries a Puerto Rico, y el primer culto, la primera congregación fue de habla inglesa, con esos primeros norteamericanos que llegaron, y ese primer culto fue en la calle Cruz del Viejo San Juan, un 2 de abril. Y el segundo culto fue en español, porque Charles hablaba español, así que hizo un segundo culto el 4 de abril. De manera que el metodismo en Puerto Rico viene también, ¿verdad?, con todo este proceso histórico de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico, de la división que se hizo por los capellanes de las Fuerzas Armadas de lo que es nuestra isla, para entonces tener las distintas denominaciones esparcidas a través de la isla. Y se establece el metodismo en Puerto Rico en el 1900, en San Juan, en Arecibo, Guayama, Ponce, Patillas, Maunabo, prácticamente, ¿verdad?, alrededor de la isla. La iglesia metodista tiene distintas vertientes, distintas denominaciones como metodistas, ¿verdad? Y esto yo creo que debemos de comprenderlo. La Iglesia Metodista Unida se forma en el año 1968 por una fusión con la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos y la Iglesia Metodista Episcopal, que es como originalmente se conoció en los Estados Unidos, Iglesia Metodista Episcopal. La fusión es en el 1968 y ahí se forma la Iglesia Metodista Unida, pero no es únicamente de los Estados Unidos. La Iglesia Metodista Unida está en Alemania, está en Asia, está en África, está en distintas partes del mundo. Así que a nivel mundial nosotros tenemos Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Metodista en Inglaterra, que es la iglesia que se funda cuando Wesley está ya casi muriendo, la Iglesia Evangélicas Metodistas, las iglesias evangélicas metodistas
son las iglesias autónomas que están en la franja de lo que es América Latina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Cuba y República Dominicana. Son parte de lo que es la iglesia ¿verdad? Evangélica metodista, y la iglesia metodista episcopal africana, que está en la parte sur de los Estados Unidos y en algunas Antillas del Caribe, en República Dominicana. La iglesia metodista libre, deben haber escuchado de la iglesia metodista libre. La MCCA, que es la iglesia metodista del Caribe y las Américas, y la iglesia metodista de Puerto Rico. La iglesia metodista de Puerto Rico es una denominación junto con estas otras denominaciones metodistas, porque nosotros somos una iglesia autónoma y estamos afiliados a la Iglesia Metodista Unida. Desde el 1992 se formó la Iglesia Metodista de Puerto Rico, y por los años de relación ocupamos, ¿verdad? Los obispos y ahora la obispa metodista de Puerto Rico ocupan una silla dentro de lo que es el concilio de obispos de la Iglesia Metodista Unida, porque tenemos un acuerdo, un concordato, pero al mismo tiempo también ocupamos una posición dentro de lo que es el concilio de las iglesias evangélicas metodistas de América Latina y el Caribe, porque somos caribeños y estamos también insertados en ese plano. Somos parte del Concilio Mundial Metodista y pues tenemos, ¿verdad?, ese acuerdo, somos una denominación. Y como hablaba el reverendo Mario y también el profesor José, obviamente el rey Carlos III tiene el título, ¿verdad?, del defensor de la fe, como cualquier otro de los monarcas que ha estado en Inglaterra, pero realmente es un título que realmente no tiene, ¿verdad?, una posición dentro de la iglesia como tal. Él no dirige la iglesia como tal. Quizás el concepto de defensor de la fe se supone o suponía que fuera a defender la fe cristiana dentro de lo que es el mundo de Inglaterra y la iglesia de Inglaterra, que cobija, ¿verdad?, lo que es la comunidad anglicana, pero realmente quien tiene la autoridad en la iglesia de Inglaterra es el obispo de Canterbury. Muchísimas gracias, reverenda Lisset. Esto es un banquete histórico y de significación, porque yo estoy seguro que la mayoría de los que nos están siguiendo a través de este muro de Facebook del Centro Sofía desconocían por lo menos la mitad de todas estas interesantísimas datos que estamos compartiendo sobre puertorriqueños y puertorriqueñas que son nuestros vecinos, que son nuestros estudiantes, que son aquellos y aquellas con los que vivimos en esta patria boricua y que expresan su fe cristiana desde estas comunidades. Es bien interesante. Ahora, muy brevemente, vamos a tener una segunda ronda. Empezamos un poquito más tarde, ¿verdad?, por problemas técnicos, pero sabemos que los que nos están siguiendo y los que nos van a ver están ya envueltos en esta temática tan interesante. Porque yo mismo como católico y sacerdote católico he tenido la oportunidad de compartir tanto con hermanos y hermanas de la iglesia episcopal como de la iglesia metodista. Y para un católico romano, vamos a decir que el ambiente de fe de tanto del episcopalismo como del metodismo es un ambiente que uno se siente en casa, ¿verdad? Porque se celebra la Eucaristía, porque los ritos todavía recuerdan muchísimo a los ritos de la celebración eucarística católica. Yo mismo tuve la oportunidad de estar en una de las escuelas de espiritualidad que tiene la iglesia metodista en este ministerio del aposento alto, que también la reverenda Lisset Gabriel ha estado dirigiendo.
Y yo de verdad tuve una experiencia maravillosa, ¿verdad? Enseñando espiritualidad católico-romana, ¿verdad? Me llevaron para eso. Así que estamos hablando de un mundo de fe cristiana que por razones históricas y por su desarrollo está, podríamos decir, en una comunión que va hasta más allá de lo que es la comunión anglicana y que podríamos llamar de una comunión católica, de alguna manera, ¿verdad? Por eso hago énfasis en que hay un catolicismo romano, porque los anglicanos se consideran católicos, pero católicos anglicanos. Aunque el rey, cuando se profesa, ¿verdad? Como parte de su coronación, que la vimos, de hecho, la coronación es como una ordenación episcopal, ¿verdad? Hay una consagración de sus manos como si fuera la consagración de un obispo. Bueno, es el arzobispo de Canterbury el que corona al rey, ¿verdad? Que hay una injerencia ritual, por lo menos espiritual, bien grande en ese rito de coronación de parte de la iglesia sobre el monarca. Ahora lo que queríamos ver de manera muy breve, ¿verdad? Pues sabemos que estas cosas, si las tuviéramos en vivo, uno pues le daba más tiempo y no se cansaba, pero uno se cansa más, por lo menos nuestra generación, ¿verdad? En los medios así remotos y digitales, así que vamos a tratar de ahora hacerlo mucho más breve, porque entonces queríamos, aunque ya yo creo que ha quedado claro hasta este momento, ¿verdad? Que la posición del rey Carlos III o de cualquier monarca de Inglaterra después de Enrique VIII, en realidad, pues defensor de la fe en términos de una injerencia espiritual o teológica, pues no la tiene. Pero y yo creo que eso ya ha quedado claro, y más para la iglesia episcopal y la metodista. Queríamos hacer una última ronda en la que viéramos entonces de qué manera, ¿verdad? Le preguntamos al profesor José Rivera, ¿verdad? ¿Cómo tú que analizas tanto estos eventos? Ya tú nos hablabas al inicio de esta importancia simbólica que tiene para muchas generaciones en términos políticos la figura del monarca. Según tu análisis ahora de Carlos III, ¿cómo tú vislumbras esa injerencia que él pueda tener en la iglesia de Inglaterra, no en la comunión anglicana? ¿Y qué recepción tú crees que pueda tener para el arzobispo de Canterbury la figura de Carlos III? Brevemente. Yo creo que lo más importante y lo más relevante es lo que dijo en su intervención el padre Mario, y es, ¿verdad?, lo que él añade a la oración que él añade al final, tratando en ese sentido de ser inclusivo, ¿verdad? Y aquí la clave es todas las fe. Tenemos que recordar que en virtud de su experiencia de imperio, en virtud de ese colonialismo, lo que yo llamo en términos generales, el legado perverso del colonialismo, sí, porque hay un elemento de perversidad ahí y estuvo presente durante la coronación, pues obviamente hay un elemento de inclusión, y es precisamente tratando quizás de proyectarse como monarca de todos los británicos, ¿verdad? De todas las naciones constituyentes, de todos los ciudadanos de las naciones constituyentes. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y tratar entonces quizás en ese sentido, dejar irrelevante el sectarismo católico protestante que existe en Irlanda del Norte y reflejando algunas realidades, ¿no? A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los flujos migratorios en Gran Bretaña crearon una diversidad poblacional y cultural enorme, ¿no? Hay una población musulmana grande en Gran Bretaña, y les recuerdo que el nuevo primer ministro, ya no tan nuevo, ¿verdad?, Rishi Sunak, es británico, de padres que vienen, ¿verdad?, del sur de Asia, o que son de padres
que se originan en el sur de Asia, ¿verdad? Sus padres nacieron en Kenia y en Tanzania respectivamente, pero él practica el hinduismo. Así que me parece que es una especie de intento de mantenerse relevante ante el hecho de que Gran Bretaña está pasando por o el Reino Unido está pasando por una enorme transformación, dado el Brexit, dado la pandemia y dado muchas transformaciones económicas que se han dado, y que simple y sencillamente lo que está tratando de hacer Carlos es buscarse un lugar y que se encariñen con él ante el hecho de que el público también no lo percibe tan bien como la reina. Recuerdo que la monarquía es una institución, pero también la persona que la ocupa es importante. Y había una autoridad personal con su madre que, lamentablemente, Carlos III no la tiene. Muchísimas gracias. Lo vimos, ¿verdad? En la coronación, este deseo, bueno, y en la trayectoria de Carlos III como príncipe de Gales, que él se quiso presentar como un futuro monarca que traía otro tipo de monarquía, ¿verdad? Que quería darle una cara fresca, aunque le tocó la corona ya, pues, ¿verdad? De grande, de adulto, bastante adulto. De hecho, siempre hubo, yo sé que tú fuiste, José, uno de los que pensó que a lo mejor abdicaría, ¿verdad? Que eso se tenía en la mente ante su hijo para dar una cara de verdad más fresca. Pero él siempre en su trayectoria como príncipe de Gales quiso presentarse como que él iba a traer un tipo de monarquía distinta, más atendiendo a los tiempos, y este aspecto de la diversidad cultural en la que viene la diversidad religiosa, pues se pudo ver, ¿verdad? Como tú lo has puntualizado y lo presentó el padre Mario, en la misma coronación. Que aunque el arzobispo de Canterbury, ¿verdad? Siempre tuvo su, ¿verdad? Justin Welby tuvo, por supuesto, una participación principal. Hubo inclusive líderes de iglesias que no son cristianas dentro de la coronación y que tuvieron participación, ¿verdad? Dentro de la coronación, dado que él quiere dar esta impresión, ¿verdad? De que él va a ser el monarca de todos los británicos, no importa qué creencia tenga, ¿verdad? Por eso la oración que decía Padre Mario que él hizo, de toda fe y de toda convicción, entonces está añadiendo ahí inclusive a los no creyentes, ¿verdad? O sea que vemos esa diversidad. Entonces, Padre Mario, ya usted ha dejado claro, ¿verdad?, de que injerencia en cuanto tal del rey dentro de la iglesia episcopal por ser jefe de la iglesia anglicana, pues no la tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cómo brega, vamos a decir así, de manera breve, aunque ya usted nos dijo algo, la relación actual de la iglesia episcopal en Puerto Rico con el arzobispo de Canterbury y por lo tanto con la iglesia de Inglaterra? Está con el micrófono ahora. Ciertamente no se elige un obispo de Canterbury si no lo aprueba el rey o la reina, ¿verdad? Así que aunque hay unos mecanismos para elegir a ese obispo, a ese arzobispo, ciertamente requiere una final aceptación de parte de quien sea el rey de Inglaterra. Así que, de alguna manera, esa figura de ese obispo de Canterbury se alinea o responde al pensamiento de quien sea el rey en un momento histórico cuando sea nombrado. Así que yo creo que ese es el momento donde se podría ver esa relación. Ya nombrado el arzobispo, pues obviamente entra en otra dimensión y su responsabilidad cambia porque es mucho más grande que la iglesia de Inglaterra. Traigo eso, ¿verdad? Porque yo creo que
aunque están alejados, la realidad es que sí el rey acepta o no acepta la recomendación de ese arzobispo cuando es elegido. La realidad entonces para nosotros, nuestro obispo, por ejemplo, el verano pasado, junto a cientos de obispos del mundo de la comunión anglicana, estuvieron reunidos en Lambeth para discutir, discernir, escucharse y hablar precisamente de este mundo anglicano que es tan diverso, de este espacio tan distinto, de esta manera de acercarnos a Dios tan distinta en el mundo, y de los problemas del mundo, ¿verdad? Ese es el gran mensaje, ¿verdad?, que sale eventualmente del Lambeth, es la salida a reconocernos, ¿verdad?, como personas que tenemos que ir a llevar el evangelio. A la larga, eso es lo que sale del Lambeth. Y la comprensión de un mundo cambiante que ya no es igual a lo que había. Así que en ese mundo cambiante, en esa realidad única, nacional, regional, mundial, salen los obispos del mundo anglicano a hacer su labor y su gestión. Nuestro obispo fue parte de ese grupo que estuvo allí junto a cientos de otros obispos y obispas que componen la comunión. ¿Qué sale de eso? Pues sí, sale un sentimiento de acción, de trabajo general de lo que debe hacer este mundo, este espacio anglicano, y cada obispo lo va a traducir. El de nosotros lo trajo, y de hecho el clero tuvo un espacio de formación durante este pasado semestre, precisamente en relación a lo que se había discutido en Lambeth y cómo toca y nos transforma a cada uno de nosotros como parte de ese clero episcopal anglicano, y ese es el lineamiento que Lambeth ofrece o presenta, ¿verdad? Especialmente en la dirección de ese discipulado y el desarrollo de ese discipulado en términos de lo que Jesús nos dejó y nos legó. Así que ciertamente eso está ahí, de esa manera presentado, trabajado, pero sigue siendo un acto muy independiente, muy único, ¿verdad? Entonces, de esas provincias que les decía ahorita, que eran 42 y 5, a nivel del mundo, que van a construir, ¿verdad?, esa experiencia de fe ciertamente anglicana, ciertamente católica, como el padre Yamil nos dejó, ¿verdad?, ciertamente católica para nosotros, ciertamente claro de una liturgia común que tenemos y de una expresión de fe a través de esa liturgia y de esa catolicidad. Así que eso es lo que llevamos, eso es lo que presentamos, eso es lo que afirmamos, ¿verdad?, en la iglesia local, y eso es la manera en cómo presentamos, ¿verdad?, nuestra fe. Puede pensar el obispo de Lambeth muchas cosas. En el pasado ha habido muchos pensamientos del anterior obispo que no fueron manejados necesariamente de la misma manera en toda esa comunión, pero siempre ha habido puntos de encuentro, puntos de trabajo, y sobre todas las cosas, la convicción de que la comunión o el estar juntos siempre nos suma o nos engrandece o nos hace más fuertes. Así que el sentido de pertenecer a la comunión sigue siendo fuerte porque nos une, porque nos proyecta dentro de esa realidad. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Usted ha hablado, ha dicho una palabra esencial ya desde el punto de vista de fe, que es la palabra comunión, ¿verdad? El gran sueño de Jesús de que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en capítulo 17, versículo 21. Es el gran sueño, ¿verdad? O lo que entendemos que es el gran sueño de Jesús en esa oración sacerdotal. Así que esas comuniones que van creciendo y creciendo y creciendo hasta poder ser uno en todo el mundo, entre todas las fe, ¿verdad? No solamente en términos ecuménicos, que seríamos, como se entiende, los que tenemos la fe cristiana, sino inclusive en términos de relaciones interreligiosas, ¿verdad? De distintos tipos de fe, que fue lo que acabamos de apuntar que hubo durante la coronación. Así que
en esa misma línea le quería preguntar a la reverenda Lisette Gabriel, que como bien ella nos explicó, ella es la obispa de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, pero que ella, al ser la obispa de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, tiene un asiento en, ahora ya nos aclara un poquito más, el Concilio de la Iglesia Metodista Unida, y sabemos que, como está pasando hace muchos años entre diferentes comunidades de fe cristiana, hay diálogos para unos encuentros más grandes, ¿verdad? Yo conozco a un fraile dominico, precisamente argentino, que pertenece a una comisión vaticana de diálogo católico metodista, ¿verdad? Y yo sé que he leído que hay unos pasos también de diálogo entre la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Episcopal, ¿verdad? Como hermanas que salen, ella bien explicó, ¿verdad? De John Wesley desde el origen. Entonces, reverenda Lisette, ¿nos puedes hablar brevemente de estos pasos de unión, de comunión entre Iglesia Metodista, hija de original, ¿verdad? De la Iglesia Anglicana? Sí, cómo no. En septiembre pasado yo estuve siendo parte de la comisión que sesionó en Roma en el diálogo católico romano metodista. Yo estaba presente, ¿verdad? Como representante de lo que es Caribe, de la región Caribe, como obispa de Puerto Rico, pues estuve allí presente en ese diálogo y tuvimos una audiencia, ¿verdad? Con el Papa Francisco y fue una experiencia extraordinaria. De igual manera, la Iglesia Metodista Unida tiene varios diálogos con otras denominaciones, ¿verdad? Y por 80 años ha estado el diálogo con la Iglesia Episcopal. De manera formal, pues en el año 2002, la comisión se conformó con representantes de ambas denominaciones y está codirigida, ¿verdad? O copresidida por un obispo metodista unido y por un obispo episcopal. Esta comisión de diálogo metodista unido episcopal sesionó en el 2016, en abril específicamente del 2016, y crearon, ¿verdad? Luego de discernir muchos procesos y de discernir la historia, las creencias, las prácticas, la forma en que cada una de estas denominaciones vive y se expresa, pues crearon una resolución para considerar ante el Concilio de Obispos de la Iglesia Metodista Unida y también ante el Concilio de los Obispos de la Iglesia Episcopal, y que fuera sometida a lo que para nosotros es la Conferencia General en el año 2020. Lo que ocurre es que con la pandemia, ¿verdad? Y no se pudo hacer esa sesión en el año 2020. La Iglesia Metodista Unida no sesionó para realizar la Conferencia General. La Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida por primera vez se extiende por casi 8 años porque va a ser en el 2024. Así que en el 2024, en Carolina del Norte, yo tendré el privilegio, si así Dios lo permite, de participar en esa conferencia general donde se va a llevar a cabo la votación de esta resolución que es presentada, ¿verdad?, para afirmar la plena comunión de ambas iglesias. Así que todavía esto no ha ocurrido, va a ocurrir en el año 24, será presentada a mi mayor recuerdo en la próxima sesión del Concilio de Obispos, que es entre octubre y noviembre, y en el año 24, que la sesión es en mayo, pues ahí se lleva al pleno de lo que es la asamblea de la Iglesia Metodista, y los hermanos episcopales están esperando por la votación de la asamblea metodista para entonces llevarlo al pleno de la asamblea y que entonces pues sea algo, ¿verdad?, que se dé en ambas esferas. Como usted muy bien dijo, padre Yamil, dialogamos con distintas denominaciones, establecemos diálogos formales, ecuménicos, porque la Iglesia Metodista, tanto en Puerto Rico como el metodismo mundial, nosotros creemos en el ecumenismo, creemos en relacionarnos con denominaciones cristianas,
porque lo más importante es que podamos unificar, ¿verdad? Que podamos ser uno, como esa oración sacerdotal de Jesús, para que el mundo crea. Y el objetivo es misional, el objetivo es llevar salvación a todas las vidas alrededor del mundo. Así que en eso, ¿verdad? Ha habido unos conflictos claros y evidentes en la iglesia metodista en los últimos tiempos, un quiebre en la iglesia, donde algunas congregaciones locales se han desafiliado de la iglesia, pero esto no es la primera vez que ocurre, y lo que estamos buscando es la unidad entre los cristianos. Pues esto ha ocurrido, ¿verdad?, por un grupo de personas de un pensamiento más conservador, un grupo de personas con un pensamiento mucho más liberal. Los hermanos que han tenido ese pensamiento conservador han formado otra iglesia, pero siempre hay espacio para que podamos ser uno y que podamos afirmarnos en lo que el Señor nos ha llamado en este ministerio, ¿verdad? Y que podamos seguir afirmando esa gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones. Maravilloso. Y fíjense, los que nos escuchan, las que nos escuchan, que cuando decimos tanto el Padre Mario como la Reverenda Lisset, un servidor, y el profesor José a su manera política, cuando hablamos de comunión, no estamos hablando de como borrar las diferencias, porque para que haya comunión tiene que haber diferencia. Lo pongamos, vamos a ver desde un punto de vista teórico, político, como podría ser las teorías posmodernas del neocolonialismo, la hibridez, ¿verdad?, que están en contra de esa fusión monolítica de que todo es idéntico e igual, y que niegan que pueda haber una unión de lo diferente sin que se borren esas diferencias, desde ese punto hasta el punto teológico, que es nada más y nada menos que la creencia en la Trinidad, de creer que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que son tres personas distintas, que se hacen uno, que son uno en el amor, ¿verdad? En esencia son uno, pero son tres distintos. Ahí es que estamos hablando de comunión, ¿verdad? Con las diferencias, pero unidos en el amor, como decía la reverenda Lisset, en términos misionales, y esa es la riqueza de que cada comunidad, como el rey Carlos III trató de ponerlo en su consagración, en su coronación. Su mamá, la novedad fue que lo televisó, ¿verdad?, que fue la primera coronación televisada hace muchas décadas atrás, y él quiso innovar también, tal vez de manera más significativa todavía, como defensor de la fe y de la convicción de sus súbditos, de que esto es un mundo distinto, es un mundo de la diversidad en el que pues todos y todas tenemos que caber, ¿sí? So pena de ser inhumanos e inhumanas. Vamos a ser fieles ya hemos estado por 1 hora y 15 minutos compartiendo con todas y todos ustedes que se han unido a este Facebook Live que hemos querido hacer, un dúo, ¿verdad?, la semana pasada y esta, de estos en vivos de religión en contexto, esta vez con el tema de la coronación del rey Carlos III y el cristianismo en Puerto Rico, alrededor de este título, que de hecho salió en un montón de revistas y tanto electrónicas como, bueno, yo estuve en Londres en octubre pasado y me compré un libro que era así mismo, El Defensor de la Fe, a ver con qué se comía eso. Pues alrededor de toda esta realidad que la hemos podido ver tú y yo, como puertorriqueños, como caribeños, a través de los medios, este evento mundial, que tenía que ver con estos hermanos y hermanas que profesan su fe cristiana desde la iglesia episcopal dentro de la comunión anglicana o
de la Iglesia Metodista en Puerto Rico. Les agradecemos a nuestros colegas panelistas, al profesor José Rivera de nuestra universidad, al reverendo canónigo el padre Mario Rodríguez Sánchez y a la obispa reverenda Lisset Gabriel Montalvo, el que hayan sacado de su tiempo para compartir con nosotros y nosotras en Centro Sofía, este centro de reflexión teológica, acompañamiento espiritual y acción social de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que muy buenas noches a todas y a todos y gracias a los colegas. Esperamos reunirnos nuevamente. Ya les avisaremos cuál será nuestro próximo panel y gracias a Marco, que está allá con la Garota de Ipanema en Río de Janeiro, que nos ha estado ayudando tecnológicamente con Facebook Live. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias.